¿Sabías que cada vez que oras se desata una batalla cósmica en el mundo invisible? Y si te dijera que en Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13, un ángel enviado por Dios le confesó a Daniel que sus oraciones habían activado una guerra espiritual en los cielos, una confrontación directa entre arcángeles de luz y principados demoníacos que gobernaban sobre reinos oscuros. Y si además te dijera que el 99% de los creyentes oran sin saber que sus palabras están moviendo ejércitos celestiales y agitando dimensiones eternas. Este no es un video más. Este es un llamado urgente. Este es un despertador para el alma. Este es una ventana abierta hacia el mundo invisible, ese que existe y opera de forma paralela al nuestro, donde se libran batallas tan reales como las que enfrentamos en la tierra. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es precisamente en ese escenario donde entra tu oración. Cada palabra que pronuncias cuando oras no se pierde en el aire, no se disuelve en la nada, no es simplemente un desahogo emocional. Es una herramienta de guerra, es una orden emitida desde la tierra que asciende al trono de Dios y desencadena reacciones en 3 niveles, en el cielo, en la tierra y en el infierno. La Biblia nos revela 3 verdades poderosas sobre lo que ocurre cuando oras. Primero, los ángeles se movilizan con tus palabras. En Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que desde el primer momento en que dispuso su corazón para entender y humillarse delante de Dios, sus palabras fueron oídas y él mismo fue enviado por causa de esas palabras. La oración del justo pone en movimiento mensajeros celestiales. Tus oraciones son como coordenadas espirituales que activan rutas angelicales. Cada palabra pronunciada en fe se convierte en una señal para el cielo de que hay un guerrero en la tierra esperando apoyo. No importa si estás en una habitación cerrada, en tu coche o caminando por la calle. Cuando oras con fe, el cielo lo registra, los ángeles lo oyen y se levantan con urgencia. Segundo, los demonios tiemblan cuando oras. Esto lo vemos claramente en Mateo capítulo 8, cuando Jesús se acercó a 2 endemoniados y los demonios que habitaban en ellos clamaron aterrados: ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ese pasaje revela que las fuerzas demoníacas reconocen el poder que viene desde el cielo y temen la autoridad que sale de la boca de un creyente que ora con convicción. Pero hay algo más. Cuando oras, no solo los demonios tiemblan, sino que organizan refuerzos. En Daniel capítulo 10, el ángel revela que fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una figura espiritual de alto rango. Ese demonio territorial se opuso a que la respuesta llegara, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, vino en ayuda. Esto demuestra que mientras tú oras, hay batallas en desarrollo. No todas las respuestas llegan inmediatamente, no porque Dios no haya oído, sino porque hay resistencia en el mundo espiritual que debe ser vencida. Tercero, cuando oras, Dios ordena estrategias desde su trono. Apocalipsis capítulo 8 describe una escena impresionante. Un ángel se presenta ante el altar del cielo con un incensario de oro y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ese incienso sube delante de Dios y entonces el ángel llena el incensario con fuego del altar, lo lanza sobre la tierra y se oyen truenos, relámpagos, voces y terremotos. Esta no es una imagen poética. Es una declaración de que las oraciones suben como un incienso que provoca respuestas poderosas desde el cielo.
Cuando oras, se generan movimientos proféticos, decisiones divinas, estrategias liberadas, intervenciones milagrosas. El trono de Dios responde a las oraciones que arden con pasión y fe. Y ahora quiero darte una promesa clara. Si no cierras este video, si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a descubrir 3 claves que transformarán tu vida de oración y encenderán tu discernimiento espiritual. Primero, vas a entender qué tipo de oración fue la que activó que un arcángel como Miguel descendiera a luchar personalmente durante 21 días contra un príncipe demoníaco de Persia. Esa no fue una oración superficial, fue una oración persistente, humilde, con ayuno, con quebranto y con propósito. Daniel no oraba para recibir bienes materiales, oraba para entender los tiempos de Dios. Y cuando un hijo de Dios ora por revelación, por dirección divina, por cumplimiento profético, el cielo responde con poder. Segundo, vas a descubrir por qué muchas oraciones no son respondidas de inmediato. No siempre es por pecado, a veces es porque hay guerra. Porque el enemigo sabe que si tú recibes esa respuesta, tu vida cambia, tu ministerio se activa, tu familia se libera, tu economía se restaura, tu identidad se afirma. Y entonces él lanza interferencias, distracciones, dudas, miedos. Pero cuando tú entiendes esto, no te desanimas, perseveras. Porque sabes que mientras tú doblas rodillas, los cielos se están abriendo. Tercero, vas a identificar la señal física de que tus oraciones acaban de alterar el mundo espiritual. Puede ser una incomodidad repentina, puede ser un cambio en el ambiente, puede ser una revelación en sueños, puede ser que personas se alejen o que puertas se cierren inesperadamente. Muchas veces, lo primero que ocurre cuando oras no es un milagro visible, sino una reconfiguración invisible. Porque para que el milagro llegue, a veces Dios tiene que desmontar estructuras, reposicionar piezas, purificar relaciones, remover obstáculos. Y tú lo vas a notar. Vas a sentir que algo se movió, porque en realidad algo se movió. Y ahora te invito a que actives tu oración poderosa, no con emociones, sino con fe. Comenta la frase batalla espiritual. Escribe esas 2 palabras como una declaración pública de que tú no eres espectador, sino soldado, que tú no estás dormido, sino despierto, que tú no oras por rutina, sino por propósito. Cada comentario que dejas con fe es como una orden emitida en el cuartel general del cielo, y los ángeles la reciben, y el enemigo la escucha, y el mundo espiritual responde. Y si aún no estás suscrito, te tengo que decir esto con claridad. Si no has pulsado ese botón, ¿cómo esperas que los arcángeles reconozcan tu voz? Porque la oración sin compromiso pierde autoridad. Suscribirse aquí no es una formalidad. Es como alistarte en el ejército del cielo. Es una señal espiritual de que tú tomas en serio este llamado. Los no suscritos se pierden lo que se libera. A partir del minuto 15 de este mensaje, y no es una exageración, es una advertencia, porque en este canal se libera revelación para guerreros, no para curiosos. Así que decide hoy. Comenta Batalla Espiritual, suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesita despertar. Y sobre todo, comienza a orar como quien sabe que sus palabras no caen en vacío, porque tú no oras solo, oras con el respaldo del cielo, oras con el fuego del altar, oras con la espada del Espíritu. Y cuando lo haces, el universo invisible se sacude. Y tú, aunque no lo veas, ya estás cambiando el mundo. ¿Has escuchado alguna vez la historia que se esconde tras Daniel 10, 12, 13? En ese pasaje, un ángel enviado por Dios le revela a Daniel una verdad impactante. Desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron escuchadas en el cielo, pero hubo una oposición poderosa.
un príncipe, un demonio territorial, que gobernaba sobre la región de Persia, se opuso al ángel durante 21 días. Solo cuando Miguel, uno de los arcángeles principales, llegó en ayuda, la batalla espiritual se resolvió y la respuesta llegó a Daniel. Este no es un pasaje común. Este no es un texto para leer y olvidar. Este es un mensaje para que entiendas que en la vida espiritual y en la oración hay guerras invisibles que afectan directamente tu destino, tus sueños, tus bendiciones y la manifestación de lo que Dios quiere hacer en tu vida. En este video vamos a revelar el secreto detrás de esos 21 días, por qué suceden esas batallas y cómo puedes tomar autoridad para que tus oraciones no se queden bloqueadas en el mundo espiritual. Primero, hablemos de quién es ese príncipe del reino de Persia. No se trata de un rey humano, es una figura espiritual, un demonio territorial con autoridad sobre un área o una nación. En el mundo invisible hay principados que dominan regiones y que intentan controlar todo lo que sucede en sus dominios. Este príncipe en particular se levantó para bloquear la respuesta a la oración de Daniel porque sabía que esa respuesta traería liberación, revelación y cambio. ¿Por qué se opuso por exactamente 21 días? Este tiempo simboliza una guerra espiritual intensa y sostenida. 21 días es un tiempo de prueba, de lucha, de persistencia en oración. No es casualidad que esta duración sea la que Dios permitió para mostrar que las respuestas no siempre llegan rápido, que la oración verdadera requiere constancia, entrega y un entendimiento claro de que la batalla espiritual no es rápida ni fácil. Esto es clave para muchos creyentes que hoy se frustran porque sus oraciones parecen no ser respondidas. No, se trata de falta de fe. No siempre es por pecado. A veces es porque están enfrentando una oposición espiritual que necesita ser vencida con la autoridad que Cristo nos ha dado. La Biblia dice en Lucas 10:19 que se nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, es decir, para vencer al enemigo en el mundo espiritual. Pero hay algo más. El ángel le dice a Daniel que vino a causa de sus palabras. Esto nos confirma que la oración tiene poder. No importa si las respuestas tardan, lo que importa es que Dios escucha y que sus ángeles se movilizan por cada palabra que tú pronuncias. Tus oraciones son armas, son declaraciones que mueven ejércitos celestiales y desafían potestades demoníacas. Ahora bien, ¿qué pasa si no entiendes esta guerra? ¿Qué sucede si oras sin saber que hay un bloqueo espiritual? Muchas veces, las oraciones no llegan a concretarse porque no hay persistencia o porque el creyente no toma su autoridad en el mundo espiritual. También puede haber falta de alineación con la voluntad de Dios o pecados no confesados que dan legalidad al enemigo para bloquear bendiciones. Por eso es vital que tú aprendas a orar como Daniel. Daniel no solo oró una vez, fue constante, fue ferviente y no se desanimó. Él combinó oración con ayuno y con una búsqueda profunda de Dios. Y al hacerlo, activó una cadena de eventos en el cielo que culminaron con la llegada de un arcángel para pelear por él. Es importante que entiendas que la batalla de 21 días no solo fue para Daniel, sino que es un modelo espiritual que se replica hoy en tu vida. Cuando oras por un milagro, por una liberación, por una solución financiera o emocional, puedes estar enfrentando una resistencia igual o mayor en el mundo invisible. Por eso, la persistencia es clave. No desmayes ni te rindas. Continúa orando con fe, con autoridad y con esperanza. Aquí te comparto una oración modelo que puedes usar para declarar tu autoridad y pedir intervención celestial contra tus obstáculos. Repite conmigo. Padre, como Daniel, exijo mi respuesta. Envía tus ángeles a pelear contra
Menciona tu obstáculo específico, la deuda, la enfermedad, la dificultad laboral, la opresión espiritual. Declaro que ninguna potestad podrá bloquear la manifestación de tu promesa en mi vida. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda influencia demoníaca que quiera detener la respuesta a mis oraciones. Amén. Esta oración no es un conjuro ni una fórmula mágica. Es una declaración de fe y de autoridad basada en la palabra de Dios. Es un acto de valentía espiritual que activa la intervención celestial. Sin embargo, hay un error muy común que desactiva el poder de nuestras oraciones. Es la incredulidad y la falta de perseverancia. Muchos comienzan a orar con fe, pero ante la falta de respuesta inmediata, su fe se debilita, comienzan a dudar y dejan de orar. Otros tienen pensamientos negativos que contaminan sus palabras, diciendo cosas como "no creo que Dios me responda" o "esto no va a cambiar". Estas actitudes son puertas abiertas para que el enemigo continúe bloqueando las bendiciones. Por eso, es fundamental que renueves tu mente y tu corazón cada día con la palabra de Dios, que declares con autoridad y que nunca dejes de orar. Recuerda que la guerra espiritual es real y que la perseverancia es la clave para salir victorioso. Además, debes estar atento a las señales que indican que tus oraciones están causando impacto en el mundo espiritual. Puede ser un cambio en tu ambiente, una paz inexplicable, oportunidades inesperadas que llegan o incluso conflictos y pruebas que parecen intensificarse antes de mejorar. Todo esto forma parte de la batalla. No te asustes, no retrocedas, sigue firme. Finalmente quiero animarte a que tomes en serio tu vida de oración. No permitas que la rutina, la duda o la ignorancia te roben la bendición que Dios tiene para ti. La Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración ferviente del justo puede mucho. Y en Efesios 6 se nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso te invito a que hoy mismo, como Daniel, levantes tu voz y tu fe. No permitas que principados espirituales bloqueen el cumplimiento de tus sueños. Exige tu respuesta con autoridad, con persistencia y con un corazón dispuesto a recibir. Recuerda que cada vez que oras con fe, los cielos se abren, los ángeles se movilizan y el enemigo tiembla. Tu vida está siendo parte de una batalla espiritual que puede cambiar tu destino para siempre. Si quieres activar aún más tu oración y tomar autoridad en esta guerra espiritual, comenta ahora Batalla de 21 días. Que estas palabras sean la declaración que libere los ejércitos del cielo a tu favor y paralice a tus enemigos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí recibirás más revelaciones, enseñanzas y oraciones que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual y a mantenerte firme en la batalla. Suscribirte es como alistarte en un ejército celestial donde se libera poder, estrategia y protección divina. No pierdas esta oportunidad. Finalmente, comparte este mensaje con alguien que necesita entender que la oración no es un acto pasivo, sino una guerra activa, que la persistencia, la fe y la autoridad que recibimos en Cristo son armas invencibles contra cualquier oposición. Hoy es el día para tomar tu lugar como guerrero en la oración y ver cómo Dios rompe toda oposición, abre caminos y responde según su perfecta voluntad. No te detengas. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque Dios está peleando contigo. Y tu victoria está asegurada. Amén. ¿Sabías que hay un pecado invisible que puede estar bloqueando tus oraciones? Puede que estés orando con fervor, pidiendo con fe, pero sin darte cuenta tus peticiones no llegan al trono de Dios, porque algo en tu corazón y en tu vida está separándote de Él. Isaías 59:1-2 dice con claridad:
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje es un llamado urgente a examinar nuestro corazón y nuestra vida espiritual, porque las iniquidades, los pecados no confesados y persistentes crean una barrera que impide que Dios escuche nuestras oraciones. Primero, entendamos que significa que nuestras iniquidades hacen separación. No es que Dios no quiera oírnos, no es que Él esté lejos o indiferente. Al contrario, Dios siempre está dispuesto a escuchar, a perdonar y a responder. El problema está en nosotros, en nuestra condición espiritual. Cuando vivimos en pecado sin arrepentimiento, cuando guardamos rencor o cuando nuestra fe se debilita, estamos levantando un muro entre nosotros y la presencia de Dios. Ese muro es invisible, pero poderoso, y puede ser la razón por la cual tus oraciones parecen estancadas. Vamos a profundizar en los 3 errores mortales que más comúnmente bloquean nuestras oraciones y que la Biblia nos advierte claramente. El primero es la falta de perdón. Jesús enseñó en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este es un principio espiritual fundamental. Si guardamos resentimiento, amargura o rencor contra alguien, estamos limitando la gracia de Dios sobre nuestra vida. La falta de perdón bloquea no solo la bendición, sino también la comunión con el Padre. Puedes imaginar que alguien que amas mucho se siente rechazado porque tú te niegas a perdonarle. Así es Dios cuando nuestro corazón está endurecido. El segundo error mortal es la duda al orar. Santiago 1:6-7 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es una de las armas más poderosas del enemigo para detener la eficacia de nuestra oración. Cuando oramos, debemos hacerlo con confianza, con la certeza de que Dios escucha y responde, aunque la respuesta pueda no ser inmediata o distinta a lo que esperamos. La duda genera un terreno fértil para la incertidumbre y la desilusión, y así la oración pierde su fuerza. El tercer error es orar con motivos egoístas o incorrectos. Santiago 4:3 nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto significa que muchas veces nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos, en deseos superficiales o en satisfacciones temporales, sin buscar la voluntad de Dios ni el bienestar verdadero. Orar con un corazón egoísta no solo es ineficaz, sino que también puede ser ofensivo para Dios. La oración debe ser un acto de humildad, entrega y alineación con los propósitos divinos. Entonces, si has orado muchas veces y sientes que no obtienes respuesta, no desesperes. Es momento de hacer un examen profundo de tu vida espiritual. Pregúntate: ¿hay rencor en mi corazón? ¿Estoy dudando de la fidelidad de Dios? ¿Estoy pidiendo cosas que solo me benefician a mí y no están en línea con su voluntad? Estas preguntas te ayudarán a identificar dónde puede estar el bloqueo. Ahora, la buena noticia es que hay una solución bíblica y poderosa para remover estos obstáculos. La sangre de Jesús es el puente que restaura nuestra relación con Dios. Es a través de su sacrificio que podemos ser limpiados, perdonados y reconciliados con el Padre. La oración que cambia todo es aquella que viene de un corazón arrepentido, perdonador, confiado y entregado. Declara conmigo:
Sangre de Jesús, limpia mis oraciones, purifica mi corazón, rompe toda cadena de pecado que me separa de Dios, que mis palabras lleguen directas al trono celestial y sean recibidas con gracia y favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero además de la sangre de Jesús, Jesús mismo nos enseñó cómo orar para mover el cielo y la tierra. En Mateo 6, cuando nos dio el Padre Nuestro, nos mostró que la oración debe buscar primeramente la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos buscando la voluntad de Dios, nuestras peticiones se alinean con su propósito y la respuesta se activa con poder. Por eso no se trata solo de pedir, sino de buscar a Dios con todo el corazón, confiando en que Él hará lo mejor para nosotros. La oración verdadera es un acto de fe y entrega total. Quiero que sepas que cuando rompes con esos pecados que bloquean tus oraciones y comienzas a orar con un corazón limpio y confiado, verás cambios sorprendentes. La puerta del cielo se abrirá para ti y tus palabras tendrán un impacto real en el mundo espiritual. Para ayudarte en este proceso, aquí te dejo una guía sencilla para fortalecer tu vida de oración y derribar todo bloqueo. 1. Confiesa tus pecados sinceramente y pide perdón a Dios cada día. No guardes nada en secreto. 2. Perdona a quienes te hayan hecho daño. El perdón libera y abre camino para la bendición. 3. Ora con fe, creyendo que Dios escucha y responde. 4. Busca siempre la voluntad de Dios en tus oraciones, no solo tus deseos personales. 5. Mantén un diario de oración para registrar las respuestas y mantener la motivación. 6. Rodéate de una comunidad de fe que te apoye y te anime a perseverar. Recuerda que la oración es una relación, no solo una lista de peticiones. Es en esa relación profunda donde Dios se manifiesta y obra poderosamente. En conclusión, Isaías 59, 1, 2 nos advierte que el pecado crea separación y bloqueo en la oración. Pero con la sangre de Jesús y un corazón arrepentido, podemos restaurar nuestra comunión con Dios y ver cómo nuestras oraciones comienzan a mover montañas. No permitas que el enemigo use estos errores para frenarte. Levanta tu voz, limpia tu corazón y ora con poder. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a que comentes oración limpia para declarar que tu vida de oración será poderosa y eficaz a partir de hoy. También suscríbete a este canal para seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que pueda estar luchando con oraciones sin respuesta. Muchas personas necesitan entender que el secreto está en la pureza del corazón y en la fe firme. Dios quiere oírte, quiere responderte y quiere liberarte. Hoy es el día para romper toda barrera espiritual y vivir una vida de oración poderosa que transforme tu realidad. Amén. ¿Alguna vez has sentido tanto peso, tanto conflicto interno, que tu cuerpo literalmente respondió con dolor físico? ¿Alguna vez has estado tan presionado por una decisión, tan angustiado por lo que está por venir, que solo te quedaba arrodillarte y llorar en silencio delante de Dios? Si es así, entonces has rozado, aunque sea un poco, la experiencia de Getsemaní. Jesús no solo nos redimió con su muerte, sino también con su oración. Y lo que pasó en ese jardín es una de las claves más poderosas para la victoria espiritual. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este versículo contiene una de las escenas más impactantes del Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios,
en un momento de angustia tan profunda que su cuerpo reacciona con un fenómeno conocido como hematidrosis, es decir, la expulsión de sangre a través del sudor. Esta rara condición médica ocurre cuando una persona está bajo un estrés emocional extremo. Los capilares de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. ¿Por qué es esto importante? Porque Jesús no derramó sangre solo en la cruz, sino también en la oración. Getsemaní fue la antesala de la cruz, el escenario espiritual donde se libró la batalla antes de que se manifestara en lo físico. Jesús venció primero en oración, antes de vencer públicamente en la cruz. Esta es la revelación que muchos pasan por alto. Tu victoria visible comienza en tu agonía invisible. Jesús nos mostró el modelo. En lugar de huir del conflicto, lo enfrentó de rodillas. En lugar de evitar el dolor, lo llevó delante del Padre. Y lo más poderoso, no oró una sola vez, sino que perseveró. Mateo 26, 44. Nos dice que oró 3 veces la misma oración. Esta repetición no es falta de fe, sino insistencia espiritual. Es la expresión de alguien que entiende que la lucha es real, que el enemigo es fuerte, pero que Dios es más fuerte. La agonía de Jesús en Getsemaní nos enseña 3 cosas fundamentales sobre la oración eficaz en tiempos de crisis. Primero, que la oración es lucha, no fórmula. Jesús no estaba repitiendo palabras vacías. Estaba clamando desde las entrañas de su alma. Su sudor de sangre es prueba de que estaba entregando todo su ser. Muchas veces queremos soluciones rápidas, oraciones ligeras, fórmulas repetidas. Pero hay batallas que solo se ganan con oración intensa, con lágrimas, con horas en el lugar secreto. Cuando estás a punto de enfrentar algo grande, no basta con orar 5 minutos. Se necesita una inmersión profunda, un Getsemaní personal. Segundo, que la oración es entrega total, no solo petición. Jesús no solo pedía que pasara la copa, también dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la línea que divide al cristiano superficial del maduro. Muchos oran buscando convencer a Dios de hacer lo que quieren, pero la verdadera oración no es hacer que Dios se someta a mi voluntad, sino someter mi voluntad a la de Él. Y eso duele. Por eso Jesús sudó sangre, porque entregar tu voluntad es una batalla espiritual real. Tercero, que la oración transforma, aunque no cambie las circunstancias. Al terminar su oración, Jesús se levantó con paz. No cambió la cruz, no cambió la traición, no cambió el dolor, pero cambió su espíritu. Salió fortalecido, y eso cambió todo. ¿Cuántas veces oramos esperando que Dios cambie las circunstancias, pero lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros? Esa es la esencia de Getsemaní. Dios no quitó la cruz, pero le dio a Jesús el poder para abrazarla. Y aquí viene una clave profética. Tu agonía en oración prepara tu victoria visible. Lo que vences en lo secreto será honrado en lo público. Lo que entregas en tu cuarto de oración, Dios lo recompensa en el escenario de la vida. No es pérdida llorar delante de Dios. No es debilidad caer de rodillas. Es ahí donde se activan los recursos del cielo, donde los ángeles son enviados, donde el corazón se transforma y donde el plan de Dios toma forma en tu espíritu. Pero hay algo más. Hay un salmo que actúa como una bomba espiritual cuando estás en un Getsemaní personal. Ese salmo es el 91. No es una poesía bonita para enmarcar, es una arma nuclear en el mundo invisible. Cada vez que lo declaras en medio de la angustia, estás afirmando que el Altísimo es tu refugio, que el Omnipotente es tu escudo, que ninguna plaga tocará tu morada y que Él enviará ángeles para que te sostengan. ¿Quieres seguir el modelo de Jesús en Getsemaní?
Entonces no huyas de tu proceso, no trates de evitar la copa, llévala en oración, clama, llora, persevera, si es necesario, suda sangre espiritual. Pero no te rindas, porque después del jardín viene la resurrección, después de la cruz viene la tumba vacía. Te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, como Jesús en Getsemaní, yo también me siento en agonía. Hay decisiones, batallas y dolores que no comprendo. Pero hoy decido no correr, sino quedarme a orar. Aunque sienta miedo, oraré. Aunque duela, me quedaré contigo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Fortaléceme, límpiame, cúbreme con tu sangre. Y que los ángeles que fortalecieron a Jesús también me fortalezcan a mí. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra ha tocado tu vida, te animo a escribir en los comentarios: aquí está mi Getsemaní, no huyo, oro y me levanto. Esa declaración es una señal en el cielo. Dios ve tu entrega y como a Jesús te dará la fuerza para cumplir tu propósito. No olvides suscribirte, porque en este canal seguimos revelando principios espirituales que activan el mundo invisible a tu favor. Si no estás suscrito, es como ir a la batalla sin armadura. Y comparte este mensaje con alguien que está luchando en secreto, porque todos pasamos por Getsemaní, pero no todos lo atraviesan con fe. Hoy es el día de orar como nunca, de sudar alma si es necesario, porque del otro lado de esa oración está tu victoria. Amén. ¿Sabías que no estás solo en esta batalla espiritual? Y si te dijera que mientras caminas, trabajas o duermes, hay seres invisibles enviados por Dios que te custodian, te guían y te libran del mal? ¿Sabías que hay una declaración en el Salmo 91 que activa una movilización celestial contra todo enemigo, espiritual o físico? Si alguna vez has sentido opresión, ataques nocturnos, pesadez inexplicable o ambientes cargados, este mensaje no es solo una enseñanza. Es un escudo, una respuesta y una estrategia espiritual para ti. El Salmo 91, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este pasaje no es una metáfora ni una poesía simbólica. Es una realidad espiritual activada por fe y oración. Dios tiene una estructura angelical operativa que responde a su voz y a la voz de su pueblo. Cada vez que un hijo de Dios ora con fe, el cielo se moviliza. La idea de que los ángeles están asignados a los creyentes no es una fantasía infantil, es doctrina bíblica respaldada por múltiples pasajes. Hebreos 1:14 lo deja claro. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En otras palabras, si eres hijo de Dios, tienes asignaciones celestiales activas. Pero aquí hay una clave. Esas asignaciones se activan cuando tú hablas la palabra, cuando oras, cuando declaras en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿por qué este salmo hace huir a los demonios? Porque es una declaración de jurisdicción. Cuando tú proclamas el Salmo 91, estás recordando al mundo espiritual quién tiene autoridad sobre tu vida. Estás marcando tu territorio espiritual como propiedad del Altísimo. Y los demonios, al igual que los ladrones ante la sirena de una alarma, huyen cuando detectan la señal de lo sagrado. Los ángeles mencionados en este salmo no son figuras pasivas, no son simplemente acompañantes espirituales. Son guerreros, mensajeros, defensores y ejecutores de las órdenes de Dios. Cuando tú dices, ángeles de Dios, muévanse ahora contra mi enemigo, estás alineándote con la voluntad del cielo. Y eso tiene poder.
Porque los ángeles no responden a emociones humanas, sino a la palabra de Dios, hablada con fe. Salmo 103:20 lo dice así: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Es decir, cuando tú oras la palabra, los ángeles actúan. No porque tú seas especial, sino porque la palabra que proclamas es viva y eficaz. Los demonios no huyen porque grites. Huyen porque un creyente lleno del Espíritu proclama con autoridad la verdad del cielo. Y aquí entra una historia clave, la historia de Cornelio, en Hechos 10. Cornelio era un centurión romano, piadoso y temeroso de Dios. No era judío, pero oraba y daba limosnas constantemente. Un día, en medio de su oración, un ángel se le apareció. ¿Por qué? Porque su vida de oración y generosidad había llamado la atención del cielo. Hechos 10:4 dice que sus oraciones y limosnas subieron como memorial delante de Dios. Aquí está el factor sorpresa. Cornelio no era parte del pueblo del pacto, pero su constancia en la oración y su integridad activaron una visita angelical. ¿Te das cuenta? No fue un evento fortuito. Fue el resultado de una vida de comunión con Dios. Y esa visita angelical abrió la puerta para que Pedro llegara a su casa, predicara el Evangelio y toda su familia fuera salva y llena del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Que los ángeles no solo protegen, también preparan caminos, abren puertas, conectan destinos. Lo que Cornelio no podía hacer con esfuerzo humano, lo logró por la intervención angelical. Y eso comienza con oración. Volvamos al Salmo 91. Cuando tú declaras ese salmo en voz alta, en tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, estás haciendo sonar una alarma celestial. Los ángeles toman posición y los demonios que querían infiltrar tu vida, tu descanso o tu salud se ven obligados a retroceder. ¿Por qué? Porque ese salmo establece protección, guía, cobertura, presencia divina. Pero hay una condición. El Salmo 91 comienza diciendo: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa no es para cualquiera. Es para los que habitan, no para los que visitan. Es para los que viven en comunión con Dios, no para los que solo oran en emergencia. Si tú quieres que los ángeles de Dios te guarden, necesitas habitar, morar, permanecer en su presencia. Ahora escucha esta oración modelo para que tú la declares hoy mismo. Padre eterno, gracias por la promesa de tu palabra. Hoy me alineo con el Salmo 91. Declaro que soy tu hijo, que habito bajo tu sombra y que tu palabra es mi refugio. Ahora, Señor, por la autoridad del nombre de Jesús, pido que tus ángeles se movilicen, que se posicionen alrededor de mi casa, de mi familia, de mis finanzas y de mis caminos. Que ninguna trampa del enemigo prospere, que toda agenda demoníaca sea desactivada y que tus mensajeros celestiales guíen cada paso que doy. Señor, como Cornelio, quiero vivir una vida que active el cielo. Quiero orar con fe, actuar con obediencia y recibir tu respaldo angelical. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, escribe en los comentarios: activa tu ejército, Señor. Esa declaración será como una señal espiritual. Los ángeles no necesitan tus likes, pero tu fe activa el movimiento en el cielo. Y si sientes que este mensaje es para alguien que está siendo atacado, compártelo. Tal vez hay una persona rodeada de tinieblas que necesita esta luz. Recuerda esto: no estás solo. Los demonios pueden intentar acercarse, pero los ángeles de Dios tienen orden directa de protegerte. Solo tienes que habitar en la presencia, declarar su palabra y vivir en obediencia. El mundo invisible está en movimiento y tú, como hijo del Rey, tienes acceso a una cobertura que no falla. Hoy es día de proclamar el Salmo 91.
Hazlo en voz alta, hazlo con fe. Hazlo como Cornelio, creyendo que tus oraciones suben como memorial ante el trono. Y prepárate, porque los ángeles ya están en camino. ¿Sabías que hay oraciones que no solo se escuchan, sino que suben como incienso ante el trono de Dios? ¿Y si te dijera que hay actos silenciosos de fe, de generosidad y de devoción que son tan poderosos, que desencadenan movimientos celestiales que cambian generaciones enteras? El capítulo 10 del libro de los Hechos encierra uno de los secretos más ignorados por muchos creyentes: el memorial espiritual. Y este misterio lo encarna un hombre llamado Cornelio. Hechos 10:4 dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este versículo no es solo una afirmación poética, es una declaración espiritual con implicaciones eternas. Aquí vemos que hay oraciones que dejan huella, que construyen algo en el cielo, que Dios recuerda. Y no solo eso, estas oraciones se combinan con un estilo de vida, con actos tangibles de generosidad, formando una mezcla tan poderosa que se convierte en un memorial espiritual. Cornelio era un centurión romano, es decir, no era parte del pueblo escogido de Israel. No era un judío de nacimiento, ni un discípulo directo de Jesús. Sin embargo, vivía de tal manera que su vida fue notada por el cielo. Era temeroso de Dios, oraba constantemente y era generoso con los necesitados. No hacía esto buscando recompensas, lo hacía por reverencia y fe. Y un día, en medio de su rutina espiritual, un ángel del Señor se le apareció. Ese encuentro no fue casualidad, fue el resultado de una acumulación de obediencia. Fue el fruto de una vida de oración constante y de manos abiertas. Sus oraciones y sus limosnas subieron juntas. Es decir, no basta con orar si tu corazón está cerrado a la compasión. Y no basta con dar si tu espíritu no está en comunión con el Padre. Cuando ambas se combinan, ocurre lo inesperado. Y eso fue lo que vivió Cornelio. Pero ¿qué es un memorial espiritual? En la Biblia, un memorial es algo que se establece para ser recordado por Dios y por los hombres. Es una ofrenda, una acción, una declaración o una actitud que queda registrada en el cielo. En Apocalipsis 5:8 vemos una escena celestial que nos da aún más luz. Dice que los 24 ancianos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, tus oraciones no se disipan en el aire, son almacenadas, son valoradas, son conservadas en el cielo, y cuando alcanzan su plenitud, desatan respuestas. Cornelio no sabía que estaba construyendo un altar invisible. No oraba esperando una visitación. Oraba porque temía a Dios. Y su fe y su consistencia fueron tan notorias que Dios envió un ángel con instrucciones claras. Ve y busca a Pedro. Y ese acto no solo trajo salvación a su casa, sino que abrió una puerta histórica. Cornelio fue el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Dios usó su vida para mostrar que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todo aquel que le teme. Entonces, ¿cuál es el secreto de Cornelio? El secreto es la constancia, la combinación de oración ferviente y generosidad sincera. Es la fe que no busca protagonismo, pero sí permanece. Es el temor de Dios que no depende de emociones, sino de decisión. Cornelio no tuvo una revelación espectacular antes de orar. Oraba porque su corazón estaba alineado con Dios. Y eso fue suficiente para atraer la atención del cielo. Hoy en Día, muchos creyentes quieren resultados inmediatos. Oran una vez, dan una vez y esperan milagros. Pero la Biblia nos muestra otra lógica espiritual. Las oraciones son como semillas. Y cada limosna, cada acto de generosidad, cada momento a solas con Dios, cada lágrima derramada en secreto, todo eso forma parte de un proceso acumulativo.
No todo lo que haces en lo oculto queda sin recompensa. Al contrario, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, hay un engaño sutil que puede desactivar esta verdad. Es el error de pensar que orar y dar es una fórmula mágica para manipular a Dios. Ese no es el corazón de Cornelio. Él no daba esperando un ángel, no oraba buscando fama. Lo hacía porque temía a Dios, porque le amaba. No podemos convertir la oración y la generosidad en un método vacío, sin fe, sin amor, sin reverencia. Si oramos con motivaciones egoístas, nuestras palabras no suben como incienso. Si damos para ser vistos, no edificamos un memorial, sino un ídolo. Jesús mismo advirtió contra esto en Mateo 6. Dijo que no oráramos para ser vistos, ni diéramos para que los hombres nos elogien. Dijo que cuando oremos, lo hagamos en lo secreto. Y cuando demos, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque lo importante no es la forma, sino el corazón. La oración guerrera que activa esta realidad es simple pero poderosa. Padre Celestial, que mis oraciones suban como incienso delante de ti. Que cada palabra que sale de mi boca, cuando estoy solo, cuando estoy de rodillas, sea recibida en tu trono. Que mis actos de generosidad, por pequeños que sean, construyan un memorial delante de ti. No oro para manipularte, oro porque te amo. No doy para que me vean, doy porque confío en ti. Líbrame del orgullo espiritual y del egoísmo religioso. Enséñame a vivir como Cornelio, con temor reverente, con constancia, con manos abiertas y corazón sensible. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si esta palabra ha tocado tu vida, escribe en los comentarios: Señor, edifica un memorial con mi vida. Esa frase será como una señal, no para que los hombres te reconozcan, sino como una declaración tuya hacia Él. Solo para pedir, oro para rendirme, para adorarte, para declarar que tú eres el centro y que mis palabras tienen dirección eterna. 3. Haz temblar mis enemigos, no con violencia humana, sino con autoridad espiritual. Como lo hiciste con los enemigos de Israel, como hiciste temblar los muros de Jericó, haz que todo aquello que me persigue sin causa tiemble ante tu presencia. Que toda lengua que se levanta en juicio sea condenada, que todo espíritu contrario sea confundido, porque tú eres mi defensor, mi escudo, mi torre fuerte, y en ti no hay derrota. 4. Libera terremotos espirituales. Señor, sacude las estructuras que el enemigo ha construido sobre mi territorio. Todo altar levantado en mi contra, todo pacto ancestral que me ata, toda barrera invisible que me estanca, sea sacudida y destruida. Que el mismo poder que sacudió el sepulcro de Jesús y rompió el velo del templo, hoy sacuda mi atmósfera y libere mi destino. No quiero estabilidad falsa, quiero tu sacudida santa. 5. Mueve montañas de obstáculos. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña, quítate, y se movería. Hoy hablo a cada montaña que bloquea mi camino. Escasez, miedo, enfermedad, deuda, esterilidad, rechazo, abandono, inseguridad. Les digo, muévanse en el nombre de Jesús, porque no camino por vista, sino por fe, porque no dependo de la lógica humana, sino del poder divino. 6. Abre puertas selladas. Señor, hay puertas que han estado cerradas por años, puertas de oportunidades, de conexión, de recursos, de crecimiento, y sé que muchas no están cerradas por falta de mérito, sino por guerra espiritual. Hoy te pido que abras lo que ningún hombre puede abrir, que rompas sellos colocados por el enemigo, que el ángel que descendió a remover la piedra del sepulcro venga ahora a remover cada obstáculo que impide mi resurrección espiritual. 7. Trae tu respuesta visible.
No solo quiero señales espirituales, quiero ver tu mano en mi realidad. Quiero testimonios que glorifiquen tu nombre. Que lo que antes era invisible, ahora se haga tangible. Que lo que antes era promesa, se transforme en cumplimiento. Que cada palabra profética que has declarado sobre mi vida se cumpla a su tiempo, pero que ese tiempo empiece hoy. Y ahora, escúchame con atención. Esta oración no es una fórmula mágica, no es un conjuro, es una alineación espiritual con el cielo. Pero hay una promesa que nace de la Escritura y del principio de persistencia. Si oras esto durante 7 días, con fe, con intención, con adoración, verás señales en los próximos 21 días. No porque tú obligues a Dios, sino porque te colocas en posición para recibir, porque limpias el canal, porque invitas al cielo a intervenir. No estás repitiendo frases, estás decretando verdades, estás profetizando tu destino, estás activando el diseño de Dios para tu vida. Pero tienes que hacerlo con corazón limpio, con fe verdadera, con humildad y autoridad al mismo tiempo, con hambre de cielo y odio al pecado, con obediencia radical y pasión encendida. Te doy un consejo. Escribe esta oración, llévala contigo, léela cada mañana como un decreto espiritual, pero no la leas por leer. Medítala, declárala, vívela, respírala, porque lo que sale de tu boca con fe, el cielo lo escucha como un código y el cielo responde. Y si puedes, comparte este mensaje con alguien más, porque hay personas que han estado orando sin dirección, sin poder, sin fuego, y esta revelación puede encender su altar otra vez. Porque la oración no es solo pedir, es guerrear, es activar, es provocar al cielo. No vivas una vida de oración sin resultados. Vive una vida donde cada palabra que sale de tu espíritu sea fuego que sube y respuesta que baja. Este es tu momento. Ora, declara. Persiste y prepárate para los truenos, para las voces, para el relámpago y para el terremoto. ¿Alguna vez sentiste que, justo después de orar, algo cambió en el ambiente? ¿Has notado que hay momentos en los que no puedes explicarlo con palabras, pero sabes que el cielo se movió? Lo que muchos no saben es que cuando un hijo de Dios ora con fe, con entrega y con verdad, su voz no solo llega a Dios, también activa realidades en el mundo espiritual. El problema es que muchos oran y luego dudan. Hablan con Dios, pero no saben discernir si sus palabras generaron un impacto. Hoy quiero revelarte algo poderoso. Existen señales claras de que tu oración fue escuchada. Y no solo eso, sino que encendió una guerra invisible a tu favor. Basado en Daniel capítulo 10, veremos 3 señales que marcan que tu oración cruzó los cielos, tocó el trono y desató intervención divina. Y no solo te lo diré como enseñanza, sino como un llamado a que seas parte de una generación que no ora desde la emoción, sino desde la convicción. Porque cuando oras con revelación, cada palabra tuya se transforma en espada, cada lágrima en incienso, cada silencio en una estrategia celestial. Primero, recordemos lo que vivió Daniel. En el capítulo 10, versículo 12, un ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero lo que sigue es impactante. El ángel confiesa que fue detenido por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual enemiga, y que necesitó la ayuda del arcángel Miguel para liberarse y llegar con la respuesta. Esto nos enseña que las oraciones verdaderas abren guerra en el mundo espiritual. No toda oración genera conflicto, pero las que vienen del Espíritu sí. Y cuando eso ocurre, aparecen señales. Vamos con ellas. Primera señal: sueños vívidos de guerra o victoria. Este es uno de los indicadores más espirituales, pero también uno de los más comunes.
entre los intercesores y guerreros de oración. Cuando oras con poder, es posible que esa misma noche o en los días siguientes tengas sueños intensos que reflejan batallas, enemigos derrotados, espadas, escudos, o momentos en los que eres perseguido, pero luego eres liberado. Estos sueños no son simples imágenes subconscientes, son códigos del cielo. Son avisos del Espíritu de que se ha desatado un combate por lo que pediste. Recuerda que Dios se comunica por visiones nocturnas. En Job 33, 14, 16, leemos que Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba, y que en sueños, en visión nocturna, Él revela cosas para librarnos del mal. Pero también puede que sueñes con victoria, con puertas que se abren, con llaves en tu mano, con voces que te anuncian que el tiempo ha llegado. Esos son símbolos de que la oración no solo activó guerra, sino que también trajo avance. No ignores esos sueños, escríbelos, discierne, y si no sabes qué significan, ora para que el Espíritu Santo te los revele. Porque muchas veces el cielo responde con símbolos antes que con acciones visibles. Segunda señal, enemigos se retiran sin explicación. Esta es una de las manifestaciones más notables. Quizás una persona que te criticaba desaparece de tu entorno. Quizás una situación que te presionaba se disuelve sin intervención humana. Tal vez ese ataque espiritual que venías sintiendo por semanas, de repente se esfuma. No lo veas como coincidencia. Muchas veces, cuando oras con poder, Dios ordena a sus ángeles que peleen por ti en el mundo invisible. Y cuando eso sucede, los enemigos espirituales que estaban bloqueando tu avance son desplazados, no por tu fuerza, sino por la autoridad de tu oración. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa retirada de enemigos es la evidencia de que el cielo respondió con fuerza. En ocasiones incluso verás a personas que antes te perseguían volverse neutras o incluso favorables. No porque hayan cambiado por sí mismas, sino porque algo ocurrió detrás del velo. Dios tocó corazones, derrumbó argumentos, deshizo trampas. Eso es una señal de que tu oración generó un movimiento. A veces no verás milagros al instante, pero verás el ambiente cambiar. La batalla silenciosa se vuelve palpable. Y si lo percibes, dale gloria a Dios, porque esa paz repentina es fruto de la victoria espiritual. Tercera señal, urgencia repentina de orar o alabar. Esto es algo que muchos han vivido, pero no comprenden del todo. Has orado y horas después, o días más tarde, sientes una necesidad profunda de volver a orar. No porque tengas una petición nueva, sino porque hay una presión interna, una urgencia, una carga santa. A veces no sabes qué decir, pero el Espíritu te empuja a doblar rodillas. Esto no es emoción, es intercesión divina. Es el Espíritu Santo diciéndote, sigue, no pares, estás en medio de una operación celestial. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa urgencia que sientes es parte de esa intercesión, porque muchas veces, cuando tu oración activa el mundo espiritual, necesitas seguir orando para que el proceso no se interrumpa. Es como una mujer en trabajo de parto. Cuando llegan las contracciones, no puede detenerse. Necesita pujar hasta que la vida salga. Tu oración es igual. La urgencia es señal de que estás a punto de dar a luz algo espiritual. Y en medio de todo esto, hay una acción que puedes tomar hoy mismo para sellar lo que has orado. Escribe tu petición. Escríbela con fe, no como un deseo emocional, sino como un decreto espiritual. Luego, abre tu Biblia en Daniel 10:12 y coloca ese papel allí.
Este acto profético es más que un símbolo, es una declaración. Es decirle al cielo: yo creo que mis palabras suben y que tú respondes. Es colocar tu petición en el mismo pasaje donde se muestra que desde el primer día Dios escucha. Cada vez que abras tu Biblia y veas ese papel, recordarás que no estás esperando en vano. Estás esperando una respuesta que ya fue activada en los cielos. Recuerda esto: orar no es hablar al vacío, es abrir portales, es provocar cambios, es sacudir estructuras, es activar ángeles, es enfrentar demonios, es invocar fuego, es desatar cielos. Pero para vivir esto, debes orar con fe, con persistencia, con integridad. Y cuando lo hagas, sabrás que algo se movió, porque verás sueños diferentes, porque enemigos se irán, porque tu espíritu arderá. Esta es la generación que no solo quiere orar, sino que quiere resultados. No solo quiere hablar con Dios, sino caminar con Él. No solo quiere pedir, sino transformar. Ora, escribe, declara y prepárate para ver señales. Si estás viendo esto, no es casualidad. Si llegaste hasta estas palabras, es porque el cielo tiene una urgencia contigo. Hay un movimiento invisible que acaba de comenzar y tú estás en el centro de esa operación espiritual. Quizás lo sientas en tu espíritu, tal vez no, pero te lo aseguro, algo se ha desatado a favor tuyo en el mundo que no se ve. Mientras tus ojos naturales ven una pantalla, tus ojos espirituales, si se abren, verán ángeles, porque Dios acaba de ordenar ángeles de combate específicamente para tu caso, para tu situación, para esa lucha que llevas por dentro. Esta no es una frase emocional para causar impacto, es una declaración basada en la palabra. La Biblia está llena de momentos en los que Dios responde con ángeles a favor de sus hijos. No para entretener, sino para intervenir. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, está escrito: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles son enviados por Dios como agentes activos a favor de los creyentes. Y no vienen por capricho, vienen cuando hay fe, obediencia y clamor. Y si tú has estado orando, si has estado creyendo, si has perseverado aún sin ver, entonces esta palabra es para ti. El cielo acaba de enviar refuerzos. Muchos piensan que sus oraciones se pierden en el aire, que sus palabras no llegan, pero no entienden lo que ocurre detrás del velo. Cada vez que oras con sinceridad, algo se mueve. El problema es que hemos sido enseñados a esperar solo respuestas visibles. Si no vemos el milagro de inmediato, creemos que Dios no nos oyó. Pero la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios prometió. El creyente que permanece firme cuando todo parece igual es el que provoca que las órdenes celestiales se liberen. Daniel oró durante 21 días y nada parecía cambiar. Pero en el día 22, un ángel apareció con un mensaje: desde el primer día fuiste oído. El retraso fue porque hubo guerra en los cielos. ¿Y qué hizo posible que ese ángel llegara? Que Daniel no dejó de orar. ¿Sabes qué demuestra eso? Que tu persistencia es la llave que mantiene la batalla activa a tu favor. Muchos abandonan el campo justo antes de que llegue la victoria. Tú no lo harás. Tú estás siendo formado como guerrero, como intercesor, como alguien que no se rinde aunque el terreno tiemble. Porque en este momento, mientras lees esto, hay ángeles de Dios ejecutando órdenes. No por quien escribe, sino por la autoridad de la palabra que Él dejó escrita. ¿Y qué tipo de ángeles están viniendo a tu favor? Ángeles de combate, no mensajeros simples, sino guerreros, soldados celestiales, portadores de espada, ángeles como los que pelearon junto a Miguel,
como los que destruyeron ejércitos enemigos, como los que protegieron a Elías en la cueva, como los que rodearon a Eliseo en medio del asedio. Tú no estás solo, y cuando Dios envía ángeles de combate, no es para observar, es para ejecutar. Ellos vienen con una agenda precisa: derribar obstáculos, frustrar planes de las tinieblas, abrir caminos, proteger tu mente, liberar respuestas. Quizás alguien dirá: ¿pero por qué a mí? ¿Quién soy yo para que Dios mueva ángeles por mi situación? La respuesta es simple: eres hijo, y un padre responde por sus hijos. Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. Tú pediste ayuda. Él no envió una excusa, envió ángeles. Y aquí hay un llamado específico. Si quieres sellar este pacto espiritual, haz una declaración pública, no por ritual, sino por fe. Declara: oración activada. Cada palabra, dicha con convicción en la atmósfera correcta, se transforma en una orden que el cielo ejecuta. Tus comentarios no son solo texto en una pantalla, son declaraciones espirituales que dejan huella. Cuando escribes oración activada, estás diciendo: creo, recibo, me alisto. Estás sellando tu acuerdo con la intervención celestial. Estás diciéndole al mundo invisible: yo me pongo de pie. Además, los primeros que se activan en fe y declaran, recibirán una palabra profética sobre su batalla. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios revelará detalles, dirección, aliento y estrategias específicas para tu caso, porque Dios no solo envía ayuda, también da instrucciones. El problema es que muchos quieren que los ángeles peleen, pero no están dispuestos a obedecer las órdenes que liberan esas victorias. Hoy es diferente. Hoy hay una unción de precisión, una unción que viene con palabra y espada, pero debes posicionarte en fe. Ahora, escucha esto. Comparte esta palabra con alguien que esté en lucha. No te la guardes, porque hay personas que están a punto de rendirse. Personas que creen que Dios no las escucha, y tú puedes ser el canal por el cual se activa su milagro. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, y eso no solo aplica a la salvación eterna, sino también a las almas que están perdidas en el dolor, en la desesperación, en la confusión. Cuando compartes luz, provocas que otros vean el camino. Sé ese instrumento hoy. Envía esta revelación a alguien que esté clamando por una señal. Y ahora, antes de cerrar, hay algo que debes hacer. No como acto místico, sino como expresión de fe. Grita con todo tu corazón, no importa si estás solo o acompañado. Di 3 veces: ángeles de Dios, ejecuten mis oraciones. Esta no es una fórmula mágica, es un decreto, es autoridad espiritual. Es clamar como hizo el profeta cuando pidió fuego del cielo. Es gritar como el pueblo en Jericó antes de que cayeran los muros, porque hay momentos en los que el clamor rompe cadenas. Y este es uno de ellos. No te limites, no lo digas con miedo, decláralo con convicción, porque al hacerlo estás alineando tu boca con el cielo, y cuando eso ocurre, los ángeles se mueven. Recuerda esto: tus oraciones no son ignoradas, tus lágrimas no son desperdiciadas. Tus palabras no se pierden. Cada clamor justo tiene eco en el trono. Y hoy el eco se convirtió en acción. Dios ordenó. El cielo se movilizó. La batalla comenzó. No porque tú lo pediste de forma perfecta, sino porque oraste con fe. Y donde hay fe, hay respuesta. Tú no estás esperando un milagro. Tú ya activaste el proceso. Los ángeles ya fueron enviados y pronto, muy pronto, lo verás con tus propios ojos.